Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Pues aquí saludándolos desde este lugar donde estamos grabando. Bien, Lucas fue el más prolífico en los evangelios. ¿Por qué? Porque no solamente escribió el evangelio llamado Lucas, sino también otro evangelio. ¿Por qué podemos llamarlo evangelio? El libro de los Hechos de los Apóstoles que está en la Biblia. ¿Y por qué es muy importante este quinto evangelio? Porque gracias a este libro, Lucas dio a conocer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Lucas participó en este libro de Hechos, ¿sabía usted? Y que gracias a una financiación económica que hacía Teófilo, a quien le escribía Lucas, se dio a conocer este evangelio. ¿Podemos demostrarlo? Vamos a ver el siguiente video. El evangelio que cambió al mundo. Lucas fue prolífico en cuanto a los evangelios. El evangelio de Lucas, que lleva su nombre, fue escrito por él. Pero también escribió otro evangelio que hizo posible que el mundo conociera la vida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a analizarlo. Lucas escribió un evangelio que lleva su nombre. Por supuesto, como dice Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que muchos han emprendido la recopilación de una declaración de los hechos que entre nosotros están plenamente acreditados, así como nos los entregaron los que desde el principio llegaron a ser testigos oculares y servidores del mensaje. Yo también, porque he investigado todas las cosas desde el comienzo con exactitud. Resolví escribirlas en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que conozcas plenamente la certeza de las cosas que se te han enseñado oralmente. Nota. Si bien Lucas escribió este evangelio e investigó las cosas, fue Teófilo el patrocinador de las escrituras, como veremos adelante. Hechos capítulo 1 versículos 1 al 3. El primer relato, oh Teófilo, lo compuse acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y también a enseñar, hasta el día en que fue tomado arriba, después de haber dado mandamiento por Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. A estos también se les mostró vivo por muchas pruebas positivas, después de haber sufrido, pues fue visto por ellos por espacio de 40 días y dijo las cosas acerca del reino de Dios. Nota. Lucas continuó su investigación de los hechos, ahora con los apóstoles y todas sus actividades. Además, siendo financiado y contemporáneo, participó y escribió relatos de primera mano con ellos. Jesús regresa al cielo. Hechos capítulo 1 versículos 8 al 10. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Y después que hubo dicho estas cosas, estando ellos mirando, fue elevado, y una nube se lo llevó de la vista de ellos. Y estando ellos mirando con fijeza al cielo mientras él se iba, también, mira, 2 varones con prendas de vestir blancas estuvieron de pie al lado de ellos. Nota, Jesús va al cielo, pero antes les dice que las buenas nuevas se predicarán en toda la tierra.
Pedro usa la primera llave. Hechos capítulo 2, versículos 39 al 41. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame así Dios nuestro Dios. Y con muchas otras palabras dio testimonio cabal y siguió exhortándolos, diciendo: Sálvense de esta generación torcida. Por lo tanto, los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados, y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas. Nota: sí, por primera vez se bautizan personas de toda raza. Ahora este evangelio comienza a cambiar el mundo. Pedro usa la segunda llave. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan. Y estos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se pusieron a imponerles las manos, y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Nota: las buenas nuevas se empiezan a dar a conocer en Samaria, no solo en Jerusalén, sino en los alrededores, y a pesar de la persecución del Sanedrín. Pedro usa la tercera llave con el romano Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 19 al 23. Mientras Pedro repasaba en su mente lo de la visión, el Espíritu dijo: Mira, 3 varones te buscan. Levántate pues, baja y vete con ellos, sin dudar nada, porque yo los he despachado. De modo que Pedro bajó a donde estaban estos varones y dijo: Miren, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que están presentes? Ellos dijeron: Cornelio, oficial del ejército, varón justo y que teme a Dios y acerca de quien da buen informe toda la nación de los judíos, recibió instrucciones divinas mediante un santo ángel de que te enviara a decir que vinieras a su casa y de que se oyera las cosas que tú dijeras. Por lo tanto, él los invitó a entrar y los hospedó. Continuamos con el relato. Hechos capítulo 10, versículos 30 al 32. Por consiguiente, Cornelio dijo: 4 días atrás, contando desde esta hora, yo estaba orando en mi casa a la hora 9, cuando mira, un varón con ropaje brillante estuvo de pie delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída favorablemente, y tus dádivas de misericordia han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y llama a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este está hospedado en casa de Simón, curtidor, junto al mar. Ahora, Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: Con certeza, percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Nota: la puerta se había abierto a todas las naciones. Primer viaje de Pablo a Antioquía. Hechos capítulo 13, versículos 13 al 16. Los hombres junto con Pablo entonces se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perga de Panfilia. Pero Juan se retiró de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos, sin embargo, siguieron adelante desde Perga y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entrando en la sinagoga en el día de sábado, tomaron asiento. Después de la lectura pública de la ley y los profetas, los presidentes de la sinagoga enviaron a decirles: varones, hermanos, si tienen alguna palabra de estímulo para el pueblo,
díganla. Entonces Pablo se levantó y haciendo seña con la mano dijo: varones israelitas y ustedes que temen a Dios, oigan. Nota: Pablo da las buenas nuevas a judíos de habla griega. Continúan las buenas nuevas en Antioquía. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 45. Ahora bien, cuando ellos iban saliendo, la gente se puso a suplicar que se le hablara de estos asuntos el sábado siguiente, de modo que, una vez disuelta la asamblea de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, al hablarles, los instaban a continuar con la bondad inmerecida de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Cuando los judíos alcanzaron a ver a las muchedumbres, se llenaron de celos y se pusieron a contradecir con blasfemias las cosas que Pablo hablaba. Nota: las buenas nuevas del Cristo tuvieron éxito en Antioquía. Segundo viaje de Pablo a Macedonia. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Además, atravesaron Frigia y el país de Galicia, porque el Espíritu Santo les había prohibido hablar la palabra en el distrito de Asia. Además de eso, al bajar a Misia, se esforzaron por entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. De modo que pasaron por alto a Misia y bajaron a Troas. Y durante la noche le apareció a Pablo una visión. Cierto varón macedonio estaba de pie y él suplicaba y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora bien, luego que hubo visto la visión, procuramos salir para Macedonia, pues llegamos a la conclusión de que Dios nos había mandado llamar para declararles las buenas nuevas. Nota: Pablo rumbo a Macedonia haciendo escalas. Pablo en el Areópago de Atenas. Bien, recuerde que Atenas era la capital de Macedonia. Macedonia es lo que hoy es Grecia. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículos 22 al 25. Pablo entonces se puso de pie en medio del Areópago y dijo: varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades. Por ejemplo, al ir pasando y observando cuidadosamente sus objetos de veneración, también hallé un altar sobre el cual se había escrito: a un Dios desconocido. Por lo tanto, aquello a lo que ustedes sin conocerlo dan devoción piadosa, esto les estoy publicando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este, Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni es atendido por manos humanas, como si necesitara algo, porque él mismo da a toda persona vida y aliento. Bien, continuamos con este extraordinario relato. Nota: excelente introducción hace Pablo a los griegos para darles a conocer al Dios verdadero y al Mesías, un varón a quien ha nombrado. Tercer viaje, Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 3. En el transcurso de los sucesos, mientras Apolos estaba en Corintios, Pablo pasó por las partes del interior y bajó a Éfeso, y halló a algunos discípulos y les dijo: ¿recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le dijeron: si nunca hemos oído si hay o no Espíritu. Y él dijo: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Continuemos con el relato. Las buenas nuevas continúan en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículos 5 al 6. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos capítulo 19, versículo 10. Esto se efectuó por unos 2 años, de modo que todos los que habitaban en el Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Nota, la evangelización entonces ya es internacional. Último viaje de Pablo. Es arrestado, apela a César y es enviado a Roma. Hechos capítulo 27 versículos 1 al 6. Entonces, como se decidió que navegáramos a Italia, procedieron a entregar a Pablo, así como a ciertos otros presos, a un oficial del ejército de nombre Julio, de la banda de Augusto. Subiendo en un barco de Adramitio que estaba a punto de zarpar para los lugares costaneros del Asia, nos hicimos a la vela y con nosotros estaba Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio trató a Pablo con bondad humana y le permitió ir a donde sus amigos y disfrutar de atención. Y haciéndonos a la mar desde allí, navegamos al abrigo de Chipre, por ser contrarios los vientos, y navegamos por alta mar a lo largo de Cilicia y Panfilia, e hicimos escala en Mira de Licia. Pero allí el oficial del ejército halló un barco de Alejandría que navegaba hacia Italia y nos hizo subir a bordo. Nota, en estos versículos Lucas habla en primera persona. Si nota lo que está subrayado, ahí Lucas está participando con los apóstoles. Bien, Pablo llega a Roma y es casi en donde termina la narración del libro de Hechos. Y notamos entonces que Lucas tuvo participación con los apóstoles en la dirección que se dio a las buenas nuevas para cambiar al mundo. Bien, pues aquí termina este video. Si usted se dio cuenta, así se dio a conocer las buenas nuevas en los tiempos de Lucas, cuando todavía vivían los apóstoles. De esta manera se dio a conocer al mundo la historia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso ahora pues nosotros somos cristianos, porque se internacionalizó las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué le pareció el video? ¿Aprendió algo nuevo? Que gracias a Lucas, a la financiación de Teófilo y además la extensa participación de los apóstoles con Lucas, porque él escribió de primera mano el libro de los Hechos, estuvo con ellos y participó inclusive en el viaje con Pablo cuando fue a Roma. Si usted notó en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 1 al 6, notamos la participación de Lucas en primera persona. Esto fue muy importante. Lucas quizá llevó el evangelio que él escribió a Roma. Interesante. Sería interesante averiguarlo. También llevó algo de lo que llevaba escrito del libro de Hechos de los Apóstoles a Roma. Gracias a estos viajes
se dio a conocer internacionalmente los evangelios y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lea su Biblia, no se desanime. Si usted es un ex testigo de Jehová, lea su Biblia, siga investigando, siga viendo videos, buscando información. Cambie su vida, no ha terminado. El Evangelio sigue adelante. Gracias y hasta luego.